Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Volvemos con nuestras tertulias de la pizarra y por supuesto tengo a Jaime Nadal ya por aquí. Jaime, ¿qué tal? Hola, Olga, muy buenas. Se va acabando la temporada, último fin de semana libre para Lucas Murcia. El lunes está citada toda la plantilla para empezar ya el nuevo curso 2026-2027, ¿no? Que tú que estás ya por Murcia, yo todavía no, volví a volver estos días. ¿Has Sí. podido ir viendo ya algún jugador estos días? El club ha ido subiendo fotitos, pero bueno, que por lo menos los que han ido llegando han empezado a entrenar en el gimnasio, algo de pista. Sí, sobre todo gimnasio, volver a ponerse un poquito más en forma, aunque muchos de ellos han trabajado, lógicamente, durante el verano. Pues eso, a coger un poquito de nuevo el ritmo físico antes de empezar, pues eso, a tocar pista, a esos primeros entrenamientos que siempre son muy duros, ¿no? Porque, bueno, pues hay que poner carga de trabajo para llegar a pleno funcionamiento, a ese primer partido de Liga Endesa. Y con amistosos ya confirmados también, ¿no? Que ahora lo comentaremos, pero sí, desde luego que lo primero es un poquito de gimnasio, volver a tocar un poquito de pista, ese tiro, esa velocidad punta, a ver cuánto ha bajado en verano o no. Pero bueno, de momento los que han llegado están bien, ¿no? Que son Will Falk, que empezó antes que nadie, porque bueno, ha estado este verano ahí recuperándose el dedo, San Ross, Enis, Juan y Marco, que estuvo unos días, pero ya se ha vuelto a jugar para las ventanas con Argentina, entonces poquito a poco van llegando y el lunes, como tú dices, están todos citados para esos exámenes médicos. Oye, lo primero de todo, que además tú lo has podido entrevistar, ¿cómo está Will Sí. de la lesión? ¿Van a poder no va a las ventanas FIBA con Suecia, de hecho Suecia ya hizo oficial la lista, Sí. pero ¿cómo está del dedo? ¿Va a poder empezar la pretemporada con normalidad? Pues es en lo que están trabajando, porque es cierto que en ese dedo, que ya está bien, que ya no le duele, que ya, pues eso, se ha operado ese ligamento y todo bien, lo que le falta es coger esa movilidad en el dedo, ¿no? Que es un proceso, pues a lo mejor de un mes, que está trabajando en ello, que de momento lo puede mover poquito, que es el dedo meñique, hay que recordárselo a la gente, pero ¿Mano de claro, tiro? Sí, sí. Entonces, claro, no le está dificultando mucho en el momento en el tiro, pero sí que para botar y para hacer ciertos ejercicios, cuando te das un pequeño golpe, pues claro, digamos que te resientes un poquito, ¿no? Entonces es complicado. Tiene que intentar recuperar de nuevo esa movilidad en el dedo, pero de momento va bien, él tiene muchas ganas. De hecho, hay un momento de la entrevista que dice, tengo unas ganas que flipas, literalmente, de empezar y se lee con muchas ganas, ¿no? Él también está fastidiado por eso, porque no ha podido trabajar durante el verano como él quería, como se me dijo en la entrevista. Pero bueno, ahí está el tío, currando, y yo creo que para ese inicio de temporada se espera que ya pueda estar incluso para un partido de pretemporada, claro. Sí, porque va a hacer mucha falta Will Folk, Sí. pero además con un rol yo creo que con ese pozo que te ha dado en la primera temporada ya consolidado en Liga Andesa, para mí, lo he dicho siempre, fue una de las grandes noticias del curso anterior, el poder inventarte un cupo, un jugador de la cantera, ver cómo ha evolucionado gracias a la confianza del entrenador de Sito durante todos esos meses y, bueno, ha sido muy Mm. importante en muchos partidos, así que bueno, me alegro mucho. Y a Dylan, bueno, él mismo ha subido, Ennis, él mismo ha subido a redes sociales, ¿no? Haciendo un mate y tal, que parece que poco a poco va dejando atrás la lesión. Este me preocupaba un poco más porque Sí. se perdió ya el partido de vuelta de PAOK, de esa eliminatoria de FIBA Eurocup, que yo creo que otro gallo hubiese cantado si él hubiese jugado ese partido, porque no estaba Jalen Hans todavía. Y son muchos meses parados, ¿no? Son casi 4 meses entre el final de temporada y el verano, va a estar casi 4 meses o 4 meses y medio sin competir. Sí, y sobre todo que es una lesión complicada porque al final es, aunque sea la muñeca izquierda, pues para el bote, para armar tiro también es súper importante, ¿no? Tenerla bien, que juegue sin miedo, sin dolor. Es importante, parece que queda cada vez más atrás esa molestia, ¿no? Ya operado, parece que la recuperación ha ido muy bien. Y sobre todo porque yo creo que sin David de Julius va a volver a ser Enis un jugador importante, ¿no? De tener muchas posesiones, de tener mucho balón, de asumir muchos tiros. Entonces, un Dina Ennis a un buen nivel lógicamente es diferencial para Lucas Murcia y por supuesto que esté ya prácticamente recuperado de esa lesión es súper importante y una muy buena noticia. Fíjate, y de aquí ya me meto de lleno también en lo que yo espero del curso. Viendo un poco la confección de la plantilla, al final tienes tres bases que
pueden jugar Mm. también al 2 cualquiera de los tres, o sea, pueden jugar dos bases juntos en cualquier Sí. momento. Está Jonas Radeo, está Dylan Ennis. No sé, yo veo mucho más a Suley Boom al 2 que al uno puro, luego hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se adapta la Mm. liga y todo eso, pero al principio quizás se sienta más cómodo en la posición de 2 que en la de uno, y no sé si quizá el que más lo podría resentir es Dylan Ennis en cuanto a minutos o protagonismo, pero también es cierto que se va a necesitar mucho a ese Dylan Ennis ofensivo. Claro. eh, bueno, hay que ver cómo se reparten roles y demás, ¿no? Pero los 20 puntos que hacía de Julius tienen que asumir, se los tienen que repartir. Y en ese sentido, Dylan, que en los últimos años había sido quizá menos protagonista en lo ofensivo, sí que era más repartidor de juego y demás, pero que quizá este año se le necesite. Pero con ese perfil de Sullivan pensaba que le iba a quitar un poco de protagonismo a Dylan, que lo tengo que ver, ¿eh? Luego igual si tú lo empleas Sí, sí, solo sí. al uno, pero yo pensaba que Sullivan iba a quitarle un poco de minutos a Dylan Ennis, y no digo a Jonas Radeo porque es un perfil completamente diferente. Sí, no, me está claro que a Dylan, lógicamente, en el 2 le puede quitar minutos tanto Boom como Forrest, porque son dos jugadores que pueden hacer esa posición en determinados momentos y en quintetos más pequeños, ¿no? Que sabemos que Radeo, por ejemplo, al 3 lo puede hacer de maravilla porque defiende muy bien, ¿no? A jugadores incluso más grandes. Pero Dylan también, ¿no? Cada año yo creo que ha mejorado también mucho en defensa, Sito le ha insistido mucho en eso, ¿no? Y él mismo ha hablado de eso, ¿no? De que si ha mejorado esa faceta defensiva que antes no tenía, ese mayor sacrificio y no ser un jugador que destacar sobre todo por lo ofensivo, ha sido por Sito y desde que llegó con Murcia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Dylan tiene que volver a dar ese nivel defensivo, incluso ese nivel de organización, que en ciertos momentos es incluso el jugador que más asistencia repartida de todo el equipo, y a la vez también, pues volver a tener un poquito más de peso ofensivo, ¿no? Yo creo que lo va a tener. Que Boone le puede quitar minutos al 2 es, como tú dices, algo que tenemos que ver también, ¿no? Porque es un jugador, el africano, a mí me gustan las dos posiciones, ¿no? Tanto el 2 pero también en el uno, ¿no? En determinados quintetos, contra determinados equipos y en determinados momentos lo hace también muy bien. Se le ha visto jugar así, ¿no? En la Liga Adriática, ¿no? En Viena. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de ver a ese jugador, la verdad. Yo creo que Boom va a ser de los jugadores que más nos van a sorprender, ¿no? Bueno, pues eso. Yo creo que es una buena noticia siempre, ¿no? Que pueda hacer las dos posiciones. Y yo creo que dependiendo de cómo llegue Dylan, también es un jugador que conoce muy bien la liga, súper importante. Y yo creo que los dos pueden cuajar muy bien. Que volver a recordar, Suley Boom estaba avanzado, no sé si cerrado, quizás seguramente también, contando con David de Julius y contando con Claro. Juan y Marcos, ¿eh? Que Ujú, claro. Suley Boom no se ficha una vez que se conoce que todo el tema de David de Julius, del Mm. que ahora hablamos, que se contaba con de Julius, con Juan y Marcos. El día de su presentación ya nos enteraremos exactamente de cuánto estaba cerrado, pero yo apostaría por la Copa Marzo. Y Suley Mm. Boom, me imagino que el primer acercamiento también. O sea, te quiero decir que al final eran tres bases por los que apostabas, pero yo creo que también, bueno, a Juan y Marcos también le hemos visto al 2 en algunos momentos en Barça, a De Julius lo hemos visto acompañado con Forres en pista también este año, y yo creo que puede, en muchos momentos pueden jugar con cualquiera de los tres bases que va a tener Luka Murcia la próxima temporada, pueden jugar juntos en pista. Sí, es un poco la premisa, ¿no? De los últimos años en el mercado de UCAM, de fichar jugadores polivalentes que te puedan hacer ambas posiciones, también mirando a futuras lesiones y que no te trastoquen mucho los planes de tu plantilla. Entonces, bueno, la mayoría de jugadores, por no decir casi todos, ¿no? Salvo los cinco, pueden hacer varias posiciones si es lo que se busca en el baloncesto bueno, actual, ¿no? Más con tantos partidos, con la BCL de por medio, jugadores también veteranos que necesitan un poquito también de reparto de minutos. Entonces, bueno, yo creo que todos los jugadores están preparados de la plantilla para hacer dos, incluso hasta algunos tres o cuatro posiciones, salvo los cinco. Entonces, bueno, yo creo que todos los jugadores van a tener ahí sus determinados momentos en distintas posiciones. Por cerrar el tema de Julius, que no está cerrado ni mucho menos, pero como hay gente que todavía nos sigue preguntando, la noticia es que no hay noticia. Quiero decir que el tema sigue judicializado. Para el que se haya perdido, recordamos un poco, de Julius renovó su vinculación con el UCAM Murcia hasta una 28. temporada, la Bueno, siguiente bueno. y una más, hasta 2028. Fue presentado oficialmente como fichaje de Besiktas. Luka Murcia dice que no le da la carta de libertad porque tiene contrato con ellos y no ha pagado ningún tipo de contraprestación para desvincularse, ni Mm. ha habido negociación.
ni nada. Entonces, bueno, la gente nos pregunta cómo está el tema. El tema sigue en los tribunales, todo parado. ¿Eso significa que De Julius está citado para empezar este lunes la pretemporada con el UCAM Murcia? Bueno, yo creo que nadie espera De Julius, pero por eso el tema está donde está. No, nadie espera de Jules, lógicamente, ¿no? Están citados casi todos, porque también hay muchos jugadores, hasta 6, los que van a las ventanas FIBA. Y podrían ser hasta 7, incluso 8, si Howard Sandro finalmente hubiese ido con Cuba y si Falco hubiese estado bien, que hubiese ido con Suecia 100%. Pero bueno, menos mal también, ¿no? Porque a la hora de entrenar, en estos primeros días, que se empezarán los entrenamientos el miércoles 26, si no me equivoco, van a contar con muchos jugadores del U22 y la mayoría de ellos son aleros. Entonces, claro, a la hora de, por ejemplo, en los bases, pues ya no cuentan ni con Juan y Marcos ni con Moon, que además son 2 jugadores nuevos, que van a llegar al equipo a hacer su primer entrenamiento entre el 1 y el 2 de septiembre. Estos primeros días hay que trabajar con Forres y con algún chico más del U22 y eso también al final complica mucho, ¿no? A la hora de empezar a encajar sistemas porque el día 9 ya tienes el primer amistoso, el 11 tienes otro, ¿no? Luego de continuo se está buscando otro para cerrarlo dentro de ese fin de semana. Tienen muchos partidos de seguido y van a trabajar muy poquito, ¿no? Estos 2 bases nuevos que sobre todo son los que a mí más me preocupan, entre comillas, ¿no? Porque van a tener muy poquito tiempo de trabajo. Dentro Tú de lo que comentas cabe, también. perdona, abro Sí, sí. paréntesis, Juan y Marcos me preocupa mucho menos porque ya tiene Ahí un quiero pozo llegar. en la liga andesa. Sí. Entonces, no, sí me preocupa un poco Suley Boom. Más Y Sullivan, para claro. eso, esta otra vez va a estar Tomás Bellas A eso haciendo que te quería decir. parte de la pretemporada. Ya lo hizo el año pasado con Forres y con De Julius, pues para explicarle un poco el tema de contactos, el tema de arbitraje, el tema de Claro. la liga, más un poquito lo que no se ve en pista, porque al final a nivel de sistemas eso Sí. es hito y demás, pero sí para explicarles un poco dónde están esa función de Tomás Bellas que tan buen resultado dio, así que este curso va a volver a hacer parte de la pretemporada. Y eso, Juan y Marcos me preocupa menos, pero sí me apetece que empiece a adaptarse lo antes posible su Claro. Boom. Claro, y ahí es el apartado que te quería meter, ¿no? Que Juani me preocupa menos, pero que Sullivan sí. Y hay que resaltar, ¿no? Que veo muy bien lo de Tomás Bellas, que con esos poquitos días de trabajo que tiene, alrededor de 20 antes de que comience la liga, pueda trabajar con él, ¿no? Que lógicamente también Juan y Marcos y sus compañeros, pues en Hogwarts San Ross, en Dylan y Jonah Radebo, que son todos unos expertos, le van a enseñar muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre está bien que alguien como Tomás Bellas, que además lo hizo muy bien, tanto con David de Julio como con Mike Forrest el curso pasado, los dos empezaron como un tiro, pues oye, que vuelva a contar Luca Murcia con él en los entrenamientos es una gran noticia, sin duda. Tengo muchas ganas de ver y también tengo dudas, y creo que es lícito tener dudas, o no, igual hay gente que no, pero bueno, cada uno lo que quiera, con Forrest. Tengo ganas de verle el segundo año en ACB. También el año sin un poco ese matiz psicológico de David de Julius y de la explosión de David de Julius por delante, ¿no? Pero bueno, mis dudas me generan más porque creo que en determinados momentos de la temporada no entendía el partido. No sé, siempre decíamos, ¿no? En nuestras tertulias que si hacía un buen partido uno no lo hacía el otro. Pocas veces pudimos contar un partido en el que destacasen los dos haciéndolo bien y sobre todo a nivel físico en los días importantes o en los partidos contra rivales top, pues que si los Unicaja, los Euroligas y demás, ahí a nivel físico sufría un poco. Entonces, creo que este año, si el UCAM Murcia quiere hacer una buena temporada, necesita que Forrest dé un paso adelante. Sí, de un paso adelante, aunque es difícil siempre cambiar a un jugador, ¿no? Y su estilo de juego. Él es súper ofensivo. En defensa es cierto que antes de venir aquí le costaba. El año pasado tuvo partidos bastante buenos también en defensa, hay que decirlo. Pero sí que en determinados momentos, en partidos más grandes, quitando ese de Valencia en el Palacio, que hizo un total partidazo y alguno más que seguro que se me escapa, nos faltó ver un poquito más de liderazgo, ¿no? Que como tú dices, en muchas tertulias también siempre hablábamos de que cuando tiene el día de Julius no tiene Forrest y a la inversa, ¿no? Que eso no ocurre este año, ¿no? Que mentalmente él ya sepa cómo funciona esto, que aunque lógicamente todo parece indicar que Juan y Marcos va a ser el base más importante de la plantilla y el que más minutos va a tener, Sí. que él sepa que cuando entre
también es súper importante con sus puntos, ¿no? Y que, oye, lo vemos siempre en todos los equipos, siempre hay un sexto hombre que aunque no salga pues quizá en todos los titulares, siempre es el jugador muy importante y que la gente valora mucho, ¿no? Y sobre todo el entrenador, él se tiene que quedar con eso, ¿no? Que él tiene una función y tiene una mano, que siempre sí te lo dice, ¿no? Él tiene una mano que si yo fuese él me tiraría mínimo 10-12 triples por partido, porque es que es de los que mejores porcentajes tendrá de todo el equipo. Y él tiene que saber pues esa ventaja que él tiene y además de eso, por eso implicarse un poquito más en ese sacrificio, en esa defensa, que es lo que te hace realmente madurar como jugador. Entonces, lógicamente, tiene que dar un paso adelante y encontrar mayor regularidad de lo que mostró el curso pasado, que ya de por sí fue bueno, ¿eh? Pero este año, pues como tú dices, Aris Julius, un juego tan importante, todos tienen que dar un pasito Sí, más, de ¿no? verdad. Y ser ese de Julius, ¿no? Ese jugador importante. Y luego me pasa un poco lo contrario con Juan y Marcos. No tengo dudas, de hecho tengo muchas expectativas puestas en Juan Sí, y Marcos, sin tengo duda. muchas ganas de ver a Juan y Marcos, creo que es un jugador que tiene una proyección tremenda, que bueno, no es tan joven, no tiene 19 ni tiene años, ni 20 años, ¿no? Tiene unos pocos más, ya tiene un pozo en la liga andesa y ya ha sido importante, bueno, fue muy importante en LEP, en otros equipos, recuerdo, bueno, pues en Lleida ya fue importante, en Girona en esa Era un temporada líder, que juega cedido sí, ya es importante y el tramo final del Barça lo ha hecho importante, pero no era como el galón, el base titular de Barça, ¿no? Pero quiero ver ese cambio de rol que yo creo que son distintas posiciones y distintos ejemplos, pero que salió bien en el caso Virgander, ¿no? Había estado ¿eh? sus últimas temporadas en Juventud a la sombra de Ante Tomic y cuando lo ficha UCAM Murcia, lo ficha como jugador referente en la pintura, ¿no? Entonces podíamos tener la duda de cómo iba a asumir él ese rol de ser el referente y mejor no le pudo salir a UCAM Murcia en el primer tramo, ¿no? De la liga. Pues con Juan y Marcos tengo muchas ganas de verle, no tengo dudas porque confío mucho en él, pero también me apetece verle ya en un momento de mayor madurez también, llevando las riendas de un equipo como el UCAM Murcia. Pues mira, con Juani pude hablar un poquito. Un día que fui a ver un pequeño entreno, hacía una pequeña sesión de tiro él con Will, esos días que estuvo con él, y hablé un poquito con él y le vi un poquito tirar, botar balón, y la verdad que hace unas maravillas con la pelota que te hace ver la calidad que tiene este jugador, ¿no? Nadie duda de ello, de la calidad que tiene, porque lo hemos visto, pero es que tú lo ves en los entrenamientos y dices, este chico tiene algo especial, ¿no? Se le ve a alguien muy serio, muy centrado, que eso también yo creo que es súper importante, el aspecto mental y la ambición que puede tener un jugador, pues lo que tú acabas de comentar, ¿no? De ver en UCAM Murcia la oportunidad de asentarse y, pues eso, aparte de dar un salto mayor a un equipo Euroliga de nuevo, asentarte en la liga, ¿no? Que ya los equipos te tengan en cuenta como uno de los mejores bases. Y eso sin duda tiene la oportunidad de mostrarlo aquí, ¿no? En Girona, cuando él estuvo, era un líder, desde luego vimos su calidad, Compartía pero con Kino, ¿puede ser en Girona? justo con Quino Colón, sí. Y él, digamos que Girona en ese momento no era un equipo de media tabla hacia arriba, no era un equipo de Bueno, los top, recién ¿no? ascendido, ¿no? Claro, que no había nada en juego, que si lo hacías mal, oye, nadie te va a decir nada, ¿no? Porque al final es una apuesta, mira, te juega en Lleida, en Lev y demás. En el Barça, pues no ha tenido esa oportunidad, ¿no? Ha sido básicamente un tercer base, ahora ha sido más bien un segundo en este tramo final de liga, pero bueno, al final la gente entiende que, bueno, es que no has tenido un rol importante, pero aquí en UCAM Murcia sí que tiene esa oportunidad de que, oye, los ganadores son para ti, tú vas a llevar la rienda de un equipo que ha quedado cuarto en Liga Andesa, que ha hecho 25 victorias, que hace 2 años hizo subcampeonato, que ya tiene un puesto también en Europa, ¿no? Que también vas a jugar competición europea. Entonces aquí tiene la oportunidad para demostrar él realmente de qué pasta está hecha, ¿no? Y yo creo que sin duda la va a aprovechar, ¿no? Eso creemos, esa expectación tenemos nosotros tan buena. Luego pueden ocurrir mil cosas, ¿no? Pero sin duda lo veo un caso muy similar, como tú dices, al de Virgander, un jugador que estaba en la sombra, ¿no? Que nadie duda de su calidad y que tiene la oportunidad de hacerse un jugador muy importante y que se hable de él. Yo la verdad es que no conozco personalmente a Juan y Marcos, tengo ganas de poder entrevistarlo Muy y bueno, educado, ¿eh? Un que chico, sí, sí, yo y lo que veo la muy gente bueno. que sigue el programa en mis redes y demás también lo pueda conocer, pero he hablado con jugadores que han compartido vestuario con él y me dicen que tiene un coco privilegiado, que tiene una cabeza privilegiada, que es un jugador muy competitivo, que tiene mucha ambición, que se le ve desde que era muy joven, que tenía, bueno, la cabeza muy bien amueblada
y que le pasa a algunos jugadores, ¿no? Que le gusta mucho el baloncesto. Y me vas a decir, ostras, ¿se dedica a esto? Bueno, no, hay jugadores que el baloncesto es su profesión, pero que luego cuando llegan a casa, pues desconectan, que si familia, que si videojuegos, que si ir a jugar al golf, lo que sea. Juan y Marcos es de las personas que estudia a los rivales, que se ve partidos, que Sí, sigue la eso. Euroliga, que sigue otras ligas, que es un jugador que le gusta mucho el baloncesto, ¿no? Y le gusta estar metido, sabe la actualidad de todo el mundo, este va a fichar en este equipo, este tal, este cual, o sea, que es un jugador que está bastante puesto en la actualidad del mundo del baloncesto. Y bueno, yo personalmente tengo muchas ganas de, evidentemente, de verle en la pista, pero también de poder entrevistarle y ver un poquito por dónde respira. Sí, un poco eso, ¿no? Un chico muy centrado que tú dices que le gusta ver baloncesto, que le gusta analizarlo, que luego son muchos de ellos que acaban siendo entrenadores, ¿no? Porque Sí. esa obsesión que tienes con el baloncesto pues les hace luego seguir con ello y no dejarlo. Que como tú dices, que hay muchos casos de jugadores que su profesión son muy buenos, pero luego llegan a su casa y los rivales no tienen ni papá, ellos se centran en jugar a la play, lo que sea, ¿no? Que también son muchos de ellos jugadores jóvenes y buscan desconectar, que también es totalmente lícito, ¿eh? Pero bueno, Sí, que sí que sí. es verdad que Juani es súper centrado en el baloncesto y se nota que él quiere llegar a algo más y por eso firma por Lucas Murcia también, ¿no? Porque sabe también del trabajo de Sito Alonso, que yo creo que cuando sea su presentación seguro que mencionará a Sito, que habrá tenido conversaciones con él 100%, como ya pasó en su momento con De Girus y con otros bases, Sí, sí. que pues jugar en Lucas Murcia le ha relanzado su carrera, así que Sí. vamos a ver, tengo mucha ganas de que él hable públicamente delante de los míos, aparte de lo que hablo conmigo personalmente, pero bueno, que también se muestre un poquito más, ¿no? Y le veamos hablar y sobre todo verle en pista, que hay muchísimas ganas, claro. Y luego, bueno, tengo curiosidad por ver cómo ha vuelto Kaiser Gates de la lesión, porque es verdad Mm, que es un jugador que no se prodiga como otros en redes sociales, entonces sí. quizá haya estado todo el verano entrenando, pero no es de los que sube vídeos y demás, y al final, bueno, pues ha estado una temporada entera sin jugar ningún partido y quiero ver si recupera ese ritmo bueno, no si lo recupera, no tengo dudas de eso, pero bueno, quiero ver cómo vuelve de la lesión. Sí, a mí eso es una de las cosas que más me preocupa, junto con la posición de 5 que ya hemos hablado muchas veces en Sí, este sí. verano en los vídeos, ¿no? Que un poco la rotación se me queda poquito corta. Pero lo de Kaiser Gates, sin duda, porque es un jugador llamado a ser muy importante, ¿no? Y a menos cuando se renueva el curso pasado, luego tuvo esa fatiga y lesión, pero es un jugador, como decimos, con muchísimos puntos en las manos, con una mano privilegiada, igual que Forrest, ¿no? Y que Nakic, son jugadores que son súper importantes para abrirte el campo, que tienen una mano tremenda. Y claro, en los sistemas del equipo es súper importante, ¿no? También hemos visto el curso pasado cómo Nakic empezó muy bien en el 4, pero cuando me pasaban los partidos se ha visto solo en esa posición y es importante que haya más de un jugador. También está Steinbergs este año, pero yo creo que Steinbergs también va a tener que ayudar mucho al 5. Entonces, ya te digo, cuantos más jugadores tengas para la causa, mucho mejor. Y sin duda Kaiser es uno de los que te aporta muchísimos puntos, también en rebote, y dependiendo de cómo esté o no, pues también te puede trastocar mucho el inicio de temporada y a lo mejor incluso el obligarte a acudir al mercado, no sé si en los primeros meses o posteriormente, porque como decimos, el cansancio va a hacer mella, puede haber más lesiones en esas posiciones, acortarse todo mucho más, necesitas plantillas amplias. Entonces, bueno, Kaiser Gates, tenemos un poco esa incógnita, vamos a ver también cómo llega, va a ser otro de los que va a estar desde el primer día trabajando con el equipo, así que pues, también otro de los que tal. Muchas ganas de ver cómo avanza y a ver si podemos ver en esos primeros amistosos de pretemporada, claro. Y me imagino que el primero que tiene ganas es él, ¿no? Cuando estás todo un año fuera por lesión, lo pudimos ver con Keikok, que se disiparon las dudas en la primera jornada o en el primer partido amistoso, ¿no? Y el caso de Keikok era que llevaba 20 meses parado, ¿no? Kaiser lleva menos, se lesionó, se rompió en la pretemporada del año pasado, fue ya jugando la previa BCL, ¿no? Me parece, él tuvo una lesión previa muscular antes del Sí. primer amistoso frente a Pero cuando Granada. se rompe el cruzado. Me parece que no sé si es en la previa o incluso en ese torneo de Limos. Y Sí, cuando puede vuelven ser. estas Bueno, quedas a la final. pero vamos, en pretemporada es cuando se rompe, entonces que el primero que debe tener muchas ganas de volver es él. Sí, sin duda. Sin duda. Y yo creo que sobre todo, eh, pues eso, es lo que más incógnitas puede generar a la gente, a nosotros, que no, como digo, no dudo de esa ambición
que él tenga también, ¿no? Pero claro, estas lesiones son muy puñeteras muchas veces, ¿no? Y recuperarte bien, pues hemos visto muchos casos que no hay ningún problema. El de Kiko que tuvo más tiempo y otros jugadores que han vuelto sin ningún problema. Pero bueno, la verdad que sin duda, es otro de los jugadores que tengo muchas ganas de ver esta pretemporada, porque yo creo que si él está bien, es uno de los que más puntos tiene de toda la plantilla y más calidad. Y luego está, bueno, claro, hablabas de esas dudas en el 5. Claro, hablaba antes que si el Luca Murcia quiere hacer una buena temporada, necesita que Forrest dé un paso al frente, que los bases estén bien, pero sobre todo necesita que Pansa salga bien, porque Kate y Musa Diagne son jugadores de rotación. De hecho, Musa apenas ha tenido protagonismo la temporada pasada. Kate debe dar un paso al frente y debe estar al nivel de la primera parte de la temporada del año pasado, pero es que necesitas que Pansa esté bien. Sí, necesitas que pasa. Vaya, vaya muy bien, funcione muy bien. Y que Kate, por Sea, supuesto, como tú dices. no al nivel de Keikok. Bueno, sí, Que, pero que es diferente, sí, quiero no decir. sabemos. Es que a lo mejor Panza incluso supera esas expectativas, no sabemos. Mira, hemos visto casos de pibos que han llegado aquí sin muchísima expectación y nos han dejado con la boca abierta. A lo mejor Panza es otro de esos jugadores. Esta pretemporada, de hecho, bueno, está previa a la pretemporada, ha trabajado con jugadores de la selección francesa, con Mustafa Fall, que ahora ha fichado por Panathinaikos, con Yabusel. Ha entrenado con jugadores de talla NBA Euroliga, entonces se la ha tomado en serio, físicamente parece que va a llegar muy bien y bueno, pues en la BCL, en los 6 partidos que disputó, dejó muy buenas sensaciones, ¿no? Y en otras etapas también. De hecho, antes de firmar por el equipo azerbaiyano, jugó en Burg, en Brest, llegó lejos en Eurocup, hizo buenos partidos, así que oye, es un jugador que físicamente está muy bien, que está pues igual, ¿no? Para dar un paso más adelante, para ser un jugador del que se hable. Entonces, pues sin duda va a ser muy importante que él esté bien, por supuesto. Y en cuanto a Kate, lo has comentado tú, es que su inicio de temporada y la pretemporada, que para mí fue el mejor jugador de la pretemporada por números y por sensaciones, Que tiene este que año volver, llegará vamos a más ver. tarde porque va a estar con la selección. O sea, vendrá Sí, rodado, pero igual que el curso sigue a pasado. Sito perfectamente y los sistemas de Sito, ojo. Sí, y el curso Pero pasado llegó igual, que él había estado en Manresa y demás, también tuvo ventanas con Rumanía, llegó más tarde que otros y saltó enseguida al equipo, ya te digo, en pretemporada era de lo mejor. Entonces, oye, ojalá le haya venido bien el verano para resetear la mente, quitarse esa presión o no sé qué le pudo ocurrir también, a lo mejor puede ser un tema personal a final de temporada y oye, pues temporada nueva, vida nueva y pues a dar buen nivel de nuevo, que él lógicamente hemos visto que lo puede mostrar. ¿y te sorprende que Luca Murcia sea el último equipo ACB o de los últimos que empiezan la pretemporada? Porque todos han empezado ya esta semana, vemos fotos de ya en pista, otros equipos y tal. Y digo, va que yo me pongo nerviosa, que Luca Murcia empieza el lunes con las pruebas físicas, médicas, físicas, análisis de sangre y Y demás. este es un Y mes y como has más. dicho, miércoles pista. O sea, empieza una semana más tarde. Bueno, yo confío en la gente del club. Si ellos han estipulado que necesitan estas determinadas semanas para poner a punto a sus jugadores, yo me callo. Es cierto que muchos de ellos ya han trabajado previamente, como he comentado antes. Pero bueno, sí, hombre, a mí me afecta sobre todo porque quiero verlo ya. A los jugadores en pista, a los que tengo dudas de sus lesiones, cómo llegan, a los que vienen nuevos, pues verles ya, ¿no? Las sensaciones, lo que muestra, cómo son, sus gestos en la pista, cómo se llevan con otros compañeros, que también se ve desde el primer día. Entonces yo creo que me puede mucho más eso, ¿no? El ansia, ¿no? El querer ver ya al equipo en acción que el tiempo, ¿no? Es cierto que empezarían esos equipos una semana antes, tampoco lo veo muchísima diferencia, teniendo en cuenta que además en esa primera semana no se hacen tantas cosas. Pero bueno, ya te digo, si la gente del club, sobre todo Manu Marín, que es el preparador físico, ha determinado que, oye, yo necesito ese tiempo para preparar a los jugadores, pues yo lo veo bien. Luego ya veremos a lo largo de la temporada, en el inicio, si ha sido satisfactorio o no. Lo que sí me llama mucho la atención, aprovechando esto que me preguntas, es la continuidad, ¿no? Que sean los partidos tan seguidos desde el inicio, ¿no? Que juegas en Albacete el día 9, que juegas el día 11 Contra en Boca. Lleida, en Taboca, y se está buscando cerrar otro partido ese fin de semana en la región de Murcia, que mucha gente dice, pero no se va a jugar un partido Ya más que cerca tendría que incluso ser que el Lleida. domingo, claro, no va a ser El sábado. domingo, claro, el domingo 13. Entonces, claro, jugarías en un tramo de apenas 5 días, 3 partidos, que es muchísima carga. Y cuando llevarás apenas
esa será la tercera semana de trabajo, que muchos Sí, habrá jugadores, gente que los de la llevará ventana, 3 días. Es verdad que vendrán de competir, pero en el equipo claro, 3 días. que muchos jugadores de la ventana llevarán una semana, pero como tú dices, de trabajo real, porque los domingos, entiendo yo que no se se descansa un poquito, habrán trabajado pues, 4 o 5 días. Entonces, bueno, pues serán pruebas sobre todo esos primeros días muy físicas para poner el equipo a tono. Esos partidos igual, porque al final pues, Albacete es un equipo recién ascendido a primera C, que en cuanto a calidad, lógicamente, va a ser inferior a Murcia. Boca Juniors más de lo mismo. El día 13 aún se está viendo el rival, pero parece que va a ser de un nivel un poquito más superior. Y ya en las últimas semanas antes del inicio de liga, que es Unicaja y Zaragoza, ¿no? En principio, si no hay ningún cambio, que son ya rivales más fuertes. Pero bueno, veo poquito tiempo de reparación, pero ya te digo, confío en los tiempos que se ha marcado el club y sobre todo Manu Marín, que es el que entiende de esto y vamos a ver. Bueno, Manu Marín algo sabe, ¿eh? Que lo siguen llamando jugadores que han estado en NBA, en selección española, Por eso, estrellas de la Liga y confío de la en, Euroliga, ¿eh? Para entrenar en si es verano. la... Además, hablé hablé un poquito con él, precisamente cuando fui a ese entreno con donde estaban Willy y Juani, y él se le ve positivo y él, bueno, pues, determina que ese tiempo es el correcto y es necesario para que los jugadores estén bien. Y además, los he estado vigilando, ¿eh? En verano, muchos de Sí, ellos sí, incluso a le han ver, ha mandado estado pruebas. cada jugador monitorizado en verano y con entrenamientos Claro, específicos para cada una a distancia, que evidentemente nosotros desde nuestra casa, me incluyo, podemos pensar lo que quiera, pero aquí el que sabe es él y si claro. han dado el visto bueno para empezar una semana más tarde, es verdad que es que se van pues Juan y Marcos, Ule y Boom, Rayeste, Howard Sanros no lo tiene claro, Steinberg, Tony Steiner, Nakic y y Kate se van a las elecciones, entonces pues dices y todo, es que con quién voy a entrenar, es que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues en su caso han preferido empezar más tarde. Quiero cerrar con la noticia del día que el Real Madrid ha hecho oficial la desvinculación con Izan Almansa, que tenía un contrato para varias temporadas, pero que al final solamente ha terminado un verano en el, o sea, una temporada, perdón, en el Club Blanco. A principios del mes de mayo conté que Ethan Almansa quería jugar en la NCAA, después, días después, se habló de Gonzaga. Vamos a ver, porque todavía puede dar vueltas las cosas. Su intención sigue siendo la NCAA, pero que todavía esto puede dar vueltas. No sé, hablo de Izan Almansa porque es murciano, ¿eh? Y al Sí. final esto es un programa emitido en la radio pública de Murcia, entre otras cosas. ¿Qué te parece? Me parece que lleva una carrera con una toma de decisiones extrañas. No estoy diciendo ahora que la NCAA sea mala, ojo, pero él ha tenido siempre en la cabeza a Estados Unidos. Es verdad que las condiciones económicas son muy importantes. Ya estuvo en Australia, ya estuvo en la G-League. Es como que necesita jugar, ¿no? Todavía no ha terminado de encontrar su sitio. Lo vamos a ver con la selección española en las ventanas y demás, pero no sé, es como que no termina, ¿no? De encontrar su Sí, sitio. no, no tiene mucho sentido, la verdad. Viendo cómo está llevando su carrera, no tiene mucho sentido, más que nada, pues, tampoco entendí mucho el fichaje de Real Madrid. Entiendo que Scariolo lo pidió de forma expresa, ¿no? Para oye, intentar formar, intentar relanzarlo un poquito después de ese intento fallido de dar el salto a la Hay equipos NBA. ACB que intentaron que saliese cedido, Ahí quiero entre llegar. ellos Lleida. A principio de temporada, Escariolo lo quería en el Real Madrid, pues yo me imagino había muchas incógnitas, muchos partidos, muchas lesiones. En la Copa del Rey del año pasado estaba todo apalabrado para que saliese cedido el tramo final de temporada y la segunda vuelta a Dreamland Gran Canaria. No termina por darse. Se habló de que fue el jugador el que no terminó de dar el visto bueno, el Sí, Real Madrid lo tenía y Gran Canaria lo quería, pero al final no terminó de salir y no ha tenido mucho protagonismo en el Real Madrid. Es muy difícil, ¿no? Hacerte un hueco con el Real Madrid o en el Barça, lo estamos viendo también con Juan y Marcos, pero, pero bueno, no sé, son como decisiones raras. ahí quiero llegar yo, ¿no? Que quizá tienes que saber un poquito tu realidad, ¿no? Bajar un poco tus pretensiones, que yo entiendo que al final lo has tenido tan cerca el dar el salto a la NBA y demás, que en su cabeza sigue rondando ello, ¿no? Pero quizá para volver a relanzar su carrera, porque yo no dudo de la calidad que pueda llegar a tener el jugador, lo ha mostrado en categorías inferiores y, oye, pues si has estado en selección española, has estado a punto de dar el salto a NBA es porque algo tienes, ¿no? Algo ven en ti, pero quizá, pues eso, para volver a ser jugador, ¿no? Como tú dices, tienes que contar con minutos y quizá, pues, bajar un poco tus pretensiones.
jugar en algún equipo ACB, más siendo cupo, que seguro más de uno, que si se bajasen esas pretensiones, aceptaría tenerlo en plantilla y querer tenerlo y darles importancia para que él tenga minutos, para ver de lo que realmente es capaz de mostrar, podría ser quizá en el futuro dar ese salto a Euroliga o volver a ser un jugador importante, llamado a ser protagonista incluso con la selección española, ¿no? Pues lo que te digo, porque al final sigue siendo muy joven, ¿no? Y es una pena, pues que además siendo un jugador murciano, que pues aquí siempre deseamos lo mejor a los nuestros, se haya llevado este camino, como tú dices, tanto extraño, ¿no? Porque yo, sin duda, si fuese él o quien le aconseje o su representante, su agente, le diría, oye, pues quizá es momento de que sentar los pies en el suelo, volver a nuestra realidad, ver que esto no ha funcionado, oye, pues quizá probar minutos en un equipo de liga andesa, que sigue siendo una de las mejores ligas de Europa, volver a ser importante, contar con minutos, hacer buenos números y, oye, volver a intentar a dar ese salto, que todavía tiene muchísimo tiempo, pero bueno, cada uno pues elige sus movimientos como quiere. Yo te digo que parecía todo encaminado a que juegas en la NCAA. De hecho, ya tenía una universidad que era Gonzaga, si no me equivoco. Pero bueno, pues hay algún problema burocrático y tal que puede que se retrase un poco. Mm, Ojalá se termine dando, porque si el jugador es lo que quiere estar allí, pues que se termine cerrando. Pero mm. 100% a 20 de agosto no está y seguramente si no se cierra, las puertas de muchos equipos ACB las tendrá abiertas. Así que veremos, Sí. veremos lo que pasa. Que bueno, que todo parece indicar que jugará en la NCAA, pero que hay que dejar una puertecita abierta por si acaso. La gente ya nos ha preguntado en redes sociales, ¿será Luka Murcia? No. Seguramente no, o en principio no. Así que Jaime, pues nada, te veo la semana que viene, ya estaré por allí. Así que para el inicio de la pretemporada te veo en persona, ¿vale? Perfecto, vamos a ver, vamos a disfrutar. Ojalá que Chao, sí, una chao. temporada buena. Adiós. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy